impartido por el doctor José Francisco de Matavela. Compañeros, ¿pueden confirmarme la recepción del audio, por favor? Sí, se escucha, licenciada. Buenas tardes, licenciada, se escucha. Bien, gracias, compañeros. Compañeros, tengo 2 anuncios. El primero es que esta semana estamos en clases virtuales. Martes y jueves daremos las clases virtuales. De igual manera, la otra semana, el día martes se imparten los cursos en esta modalidad virtual. Por este motivo, los alumnos que tengan pendiente el examen extemporáneo se realizará el primer día presencial al regreso de Semana Santa. No sé si tienen alguna duda con esto. Perdón, si se refiere al primer día, ¿sería el 6 o el primer día que tengamos la clase? El primer día, el primer martes sería presencial. Ah, ok, entonces sería El día que 7. tenga la clase. Así es, sí, porque yo creo que van a regresar el día 6, lunes 6, entonces sería martes 7. Si en dado caso regresan hasta 7 u 8, el día jueves 9, entonces ese día pasaremos el examen extemporáneo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Muy bien. Les agradezco mucho la espera, compañeros. Sí, dígame, compañera Janet. Disculpe, fíjese que yo no sé cómo está la situación con los demás compañeros, pero en lo personal a mí sí me preocupa de que en el examen venían los ejemplos, ¿verdad? Los casos. Y había que aplicar los principios. ¿Qué posibilidades hay de que recibamos un día de clase solo para análisis de casos? Les comento, compañeros, que por el momento tenemos corto el tiempo y esa es decisión del doctor de Mata, entonces se lo voy a comunicar y ya posteriormente se los estaremos informando. ¿Sí, compañera Janet? Muchas gracias, licenciada, muy amable. Pero yo traslado la solicitud. Muy bien, compañeros, entonces vamos a esperar que el doctor ingrese para el desarrollo de la agenda que el licenciado Guillermo les hizo llegar el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a esperar que ingrese el doctor. De igual manera, 1000 disculpas por la tardanza. Y en breve estará el doctor con ustedes. Cualquier cosa queda a la orden, compañeros. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes, doctor de Mata. Bienvenido. Un tiempo es suyo. Muchas gracias, licenciada Fuentes. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros.
Vamos a dar inicio a la clase virtual preparada para la tarde de hoy en atención a la agenda que se les ha hecho llegar. Tal y como lo dijimos la vez anterior, estamos principiando la tercera parte de nuestro programa de estudios que se refiere especialmente y específicamente, mejor dicho, a la teoría del delito. Todo lo que se refiere a la teoría del delito. En la última clase que tuvimos finalizamos lo relativo a la ley penal del Estado. Hoy principiamos analizando el delito y les quisiera agradecer que acá lo que vamos a hacer es a un análisis de lo que es el delito, de los elementos positivos y negativos, y cada vez que tratemos cada uno de ellos lo hacemos desde el punto de vista de la doctrina, pero específicamente también desde el punto de vista de la ley penal guatemalteca. Así es que lo que les agradecería es que ustedes estén atentos a cada uno de los artículos del Código Penal que vamos mencionando en el transcurso de la exposición, para que ustedes pues no solo los adviertan, sino los analicen y los estudien, ya particularmente cuando revisen su bibliografía. Muy bien, entonces en atención a la agenda tenemos como primer punto las distintas acepciones terminológicas que se utilizan para mencionar el delito. Tal vez vale la pena decir acá que el delito ha evolucionado históricamente como ha evolucionado el derecho penal. De tal manera que del derecho penal hay una evolución técnica que se hace del delito. Por ejemplo, advertimos, y esto es una concepción muy particular de este servidor, que indiscutiblemente es la razón de ser del derecho penal. Lo que queremos decir es que la columna vertebral del penal y la existencia de toda actividad punitiva del Estado responden a la comisión de un delito. El delito es el eje fundamental del derecho penal, hemos mantenido, de tal manera que si no existiera la comisión del delito, tampoco tendría la existencia del derecho penal. Si existe el derecho penal, es precisamente porque existe la comisión del delito. Por eso decimos que la razón de ser del derecho penal y la razón de la existencia de toda la actividad punitiva del Estado es el delito. Sin embargo, tenemos que advertir que ha habido una evolución histórica también de la concepción delictiva. En la Roma primitiva, por ejemplo, por decir algo, se consideró primeramente la valoración objetiva del delito, castigando al mismo en atención o en relación al daño causado, es decir, tomando en cuenta el resultado producido. Entre más daño se causaba con la comisión del delito, mayor era la pena a imponer de parte del Estado. Esa es una primera consideración objetiva de la Roma primitiva. Sin embargo, ya en donde aparece por primera vez la valoración subjetiva del delito, ya no objetiva. Y esta valoración subjetiva del delito, es decir, juzgando la conducta antijurídica atendiendo a la intención del sujeto activo. Es decir, atendiendo a
a la voluntad, a la intención que tenía, ya no se daba el delito en atención al daño, en atención a la voluntad del sujeto activo para cometer el delito. Es decir, si el delito era doloso o era culposo. Ya vamos a ver estas clasificaciones más adelante. Pero en todo caso se refieren a la intención que tenga el sujeto. Es decir, la valoración subjetiva, pues, conlleva analizar la voluntad del delincuente. Y esta fue una evolución que ha tenido el delito dentro de la teoría del derecho penal. Respecto de las diferentes acepciones terminológicas, hay una gran cantidad. En la Roma primitiva, que significa facitus, de crimen o delito. Estas son pues diferentes denominaciones que en un momento se han dado del derecho penal. Sin embargo, pues, en el derecho penal moderno y especialmente dentro de nuestro medio de cultura jurídica, las acepciones más comunes para identificar al delito son la de crimen, delito, infracción penal. Otros hablan de hecho o acto punible, como conducta delictiva, jurídico, de hecho penal. Otros hablan de hecho criminal, lo que es contravenciones o faltas. Esas contravenciones menos graves a la ley penal del Estado, infracciones leves, en relación a los delitos que son infracciones graves a la ley penal. En síntesis, lo que podemos decir es que en atención al Código Penal vigente de Guatemala, que es el que nos interesa, en nuestro Código Penal vigente, creemos que se adscribe a la corriente bipartita. Esta corriente bipartita es la que habla de delitos o crímenes para las contravenciones graves a la ley penal del Estado, y habla de faltas o contravenciones para las lesiones leves a la ley penal del Estado. O sea, a eso se refiere el sistema bipartito. Delitos y faltas, crímenes o contravenciones. Es el sistema bipartito. Muy bien, eso es en cuanto a acepciones. En cuanto a la naturaleza del delito, cuando hablamos o nos referimos a la naturaleza del delito, es importante los postulados de las dos más grandes escuelas que ha tenido el derecho penal en relación al delito. Por ejemplo, la escuela clásica. La escuela clásica advierte que el delito es un acontecimiento jurídico, es un acto antijurídico, es una infracción a la ley penal del Estado, es el ataque de la conducta del hombre a la norma penal del Estado. Es decir, el delito es concebido por la doctrina clásica o por la escuela clásica del derecho penal como un ente jurídico. Un ente jurídico que se produce entre la conducta del sujeto activo y cómo esta conducta choca con la norma penal del Estado, lesiona la ley penal del Estado.
Esto es la concepción del delito. Recuerden ustedes que esta concepción que duró durante muchos años, un promedio de 50 años, mientras que aparecía la escuela positivista. En la escuela positivista la concepción del delito fue diferente. Los clásicos decían que el delito era un ente eminentemente jurídico, que era producido por el choque entre la norma penal entre la conducta del hombre y la norma penal del Estado, mientras que la escuela positiva o positivista advierte el delito como un fenómeno natural, como un fenómeno social. Recuerden ustedes que los positivistas describieron pues el delito como una realidad humana, como un fenómeno social. Es importante recordar, pues, mejor dicho, cuando vimos las escuelas, que si bien es cierto, las disciplinas criminológicas tienen por el estudio del delito o del crimen en sus distintas acepciones, que están constituidas por dos clases de conocimientos. Las ciencias normativas como el derecho penal, las ciencias jurídicas normativas como el derecho, pues que pertenecen al mundo del deber ser, y luego las ciencias causal explicativas que pertenecen al mundo del ser. Al primer grupo, del deber ser, pertenecen las disciplinas esencialmente jurídicas como el derecho penal, y al segundo, pues las fenomenológicas o fenomenalistas, como Lo que queremos decir es que la criminología estudia al criminal como un individuo antisocial y el derecho penal estudia el crimen como un delito. Esto pues para ir analizando la naturaleza jurídica que dentro de las que se ha venido de alguna manera desenvolviendo lo que es el delito. Nosotros tenemos claro que para la estructuración técnica jurídica del delito, dentro del derecho penal es un ente jurídico. El delito, vamos a ver pues la construcción técnica más adelantito, que es una conducta humana típicamente antijurídica y culpable, un sujeto responsable y punible, que es una definición de las más amplias de la escuela técnica jurídica. Pero en todo caso advertimos que el delito desde este punto de vista es un ente, pues una entidad jurídica que crea el Estado para proteger bienes jurídicos tutelados. Ha habido diferentes criterios para definir el delito. Diferentes criterios. Por ejemplo, se habló de un criterio eminentemente legalista. Y este criterio eminentemente legalista advertía el delito como todo lo prohibido por la ley. Este criterio legalista fue quedando en desuso por cuanto que si bien es cierto, todo delito es prohibido por la ley, también es cierto, no todo lo prohibido por la ley es delito. ¿Cuántos actos o conductas hay que son prohibidas por la ley, pero que no necesariamente constituyen un delito? Entonces, ese criterio legalista también perdió su consistencia técnica. Se ha hablado también de criterios filosóficos, de los más extremos, como cuando desde el punto de vista teológico
se trataba de identificar el delito con el pecado, por ejemplo. Cuestión que obviamente en la actualidad es claro que una cosa es el delito y otra cosa es el pecado. Pero pues fueron criterios que de alguna manera se han dado y que han venido evolucionando. Se habló filosóficamente del delito como la violación de un deber, como un quebrantamiento libre e intencional de nuestros deberes. Pero ¿cuántos quebrantamientos de nuestros deberes pueden haber que no necesariamente son delictivos? Se habló también filosóficamente del delito como una infracción al derecho. Y también pues los delitos, es cierto, hay una infracción al derecho, pero no todas las infracciones al derecho pueden constituir delitos. De tal manera que se ha hablado de los criterios legalistas, filosóficos, natural sociológicos, como el de la escuela positiva que hemos planteado. Y recuerden ustedes que al final, después de las discrepancias o contradicciones muy severas que hubo entre la escuela positiva y la escuela clásica, pues aparecieron las corrientes intermedias, las escuelas intermedias del derecho penal, dentro de ellas la corriente alemana. Y la corriente alemana advierte sobre el criterio técnico jurídico. Ese criterio jurídico que precisamente nace del movimiento denominado técnico jurídico, pues en Alemania, luego se extiende a Italia y luego a todos los demás países de Europa y luego a América Latina. Este criterio técnico jurídico habla de la construcción técnica jurídica de la infracción, para referirse a la construcción delictiva, la construcción técnica jurídica de la infracción, y principia con el profesor alemán Franz von Liszt, que sobre el delito de una acción culpable castigada con una pena, como una acción antijurídica y culpable castigada con una pena. En el año de 1906 más o menos, fue de alguna manera mejorada, digámoslo así, por el profesor también alemán Ernesto Belli, que precisamente crea su teoría del delito y describe las principales del delito. Y entonces ya se decía que el delito era una acción típica, una acción o conducta humana típica, típicamente antijurídica y culpable. Y luego, pues, esta corriente técnico-jurídica se va perfeccionando de tal manera que al final se establece, pues, una definición mucho más amplia. Es importante advertir que en nuestro medio de cultura jurídica, el criterio que más trascendencia ha tenido para definir el delito es el criterio del movimiento técnico jurídico alemán. Y desde el punto de vista lato sensu, es decir, lo más amplio, este criterio técnico jurídico definía el delito diciendo que era la acción o conducta humana. El delito es una acción o es una conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. Vean ustedes la extensión y la amplitud de la definición. El delito, una conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. De esta amplia definición
aparecen para su análisis, para su estudio, desde el punto de vista pedagógico, lo que en la doctrina se ha denominado elementos característicos del delito, que son los que vamos a estudiar enseguida. Se conforman por los elementos positivos y por los elementos negativos. Elementos positivos del delito y elementos negativos del delito. Lo importante acá es que hay una serie de 6, 7 elementos positivos del delito, que son los que construyen el delito en sí, los que lo conforman. Y cada uno de esos elementos positivos tiene un elemento negativo. Cada vez que aparece un elemento negativo de ese elemento positivo, el delito principia a desintegrarse. En todo caso, desaparece el delito o desaparece la responsabilidad penal por el delito. Vean qué interesante. O sea, todos los elementos positivos construyen y los elementos negativos destruyen la acción delictiva o la responsabilidad penal del delito. La tarea de nosotros de acá en adelante es hacer un análisis desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista legal de cada uno de los elementos positivos del delito y de cada uno de los elementos negativos. Lo importante es, como les decía, que cada elemento positivo tiene su elemento negativo. Vamos a irlos enumerando para que ustedes se den cuenta. Y todos nacen de esta definición muy amplia que les di, del delito como acción o conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. En la actualidad, pues técnicamente hay una definición mucho más concreta del delito, pero eso lo vamos a analizar después, como conclusión, después de que analicemos todos los elementos positivos y negativos. Veamos cuáles son los elementos positivos y cuáles son los elementos negativos. Y vamos a ver que cada elemento positivo tiene su elemento negativo. Por ejemplo, el primer elemento positivo es la acción o conducta humana. La acción o conducta humana. El elemento negativo es la falta de acción o conducta humana. La falta de acción o conducta humana. El segundo elemento positivo es la tipicidad. La tipicidad. Y el elemento negativo es la atipicidad o ausencia de tipo. Atipicidad o ausencia de tipo. El tercer elemento positivo es la antijuricidad o antijuridicidad, como llaman algunos tratadistas. Y el elemento negativo son las causas de justificación. El elemento negativo son las causas de justificación. El otro elemento positivo es la culpabilidad. La culpabilidad, que tiene como elemento negativo las causas de inculpabilidad. Luego tenemos como elemento positivo la imputabilidad y tenemos como elemento negativo las causas de inimputabilidad. Tenemos como elemento positivo las condiciones objetivas de punibilidad y tenemos como negativo la falta de condiciones objetivas de punibilidad. Tenemos como elemento positivo la punibilidad y tenemos como elemento negativo las causas de exclusión de la pena o las denominadas excusas absolutorias. Si ustedes se dan cuenta, entonces, cada elemento positivo tiene su elemento negativo.
Y el trabajo y la tarea de aquí en adelante para el estudio del delito como infracción penal es analizar cada uno de esos elementos positivos y negativos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la doctrina. De tal manera, pues, que en atención a la agenda que les hicimos llegar, principiamos hoy con el primer elemento positivo, que es la acción. La acción o conducta humana. Esa acción o conducta humana es indiscutiblemente un comportamiento que se le atribuye única y exclusivamente a una persona. Ese comportamiento derivado, vamos a ver, actualmente, de la voluntad de una persona en la realización de un acto. Es importante advertir esto porque, como curiosidad histórica, jurídica, pues esto no siempre ha sido así. En el derecho penal más antiguo se imputaba responsabilidad penal a los animales. Y es más, se imputó responsabilidad penal aún a las cosas inanimadas. Un profesor español manifiesta en uno de sus libros que cuando un fusil se caía en un cuartel y el fusil al caerse se disparaba y lesionaba o mataba a un soldado, el fusil era arrestado. O sea, se imputaba responsabilidad penal a las cosas inanimadas. Este profesor también comenta que había abogados especialistas en la defensa de las bestias porque se imputaba responsabilidad penal a los animales. En el derecho penal moderno, en el derecho penal actual, no se puede imputar responsabilidad penal a los animales, mucho menos a las cosas inanimadas. La responsabilidad penal es exclusiva de las personas, de la persona humana. Y de ahí deviene el primer elemento positivo, que es la acción o conducta humana delictiva. Importante es advertir que todos los elementos juegan un papel importante dentro de la infracción jurídica. Se discutía en un momento dado, les comentaba a los compañeros en la otra sección, desde el punto de vista doctrinario, se discutió en un momento qué elemento era el más importante. Y cuando hablamos de la acción o conducta humana, estamos claros que la acción o conducta humana es el primer elemento, pero no es el más importante. Todos son importantes. Es decir, el delito, para su funcionamiento, para su existencia, para su estructuración técnica jurídica, depende de todos sus elementos. En alguna oportunidad decíamos que es como preguntarnos cuál es el órgano más importante para la existencia y el funcionamiento del cuerpo humano. Y cualquiera podría decir, bueno, el más importante es el cerebro. Pero otro va a decir, bueno, ¿y qué sirve si tiene cerebro pero no tiene corazón? Lo más importante es el corazón. No, pero ¿de qué sirve si tiene corazón pero no tiene cerebro? ¿Y qué pasa si tiene corazón y cerebro pero no tiene pulmones? ¿Y qué pasa si tiene pulmones, corazón y cerebro pero le falta el estómago? Es decir, todos los órganos son fundamentales e importantes para el funcionamiento del cuerpo humano. Es igual que la configuración y estructuración técnica del delito. Todos sus elementos que vamos a ver son importantes. No hay uno más importante que otro. Lo que sí es cierto es que la acción o conducta humana es el primer elemento. Comisión de un delito, o una acción o conducta humana delictiva. Hay dos teorías respecto de la acción o conducta humana delictiva. La acción o la teoría causalista y la teoría finalista. La teoría causalista respecto de la acción advierte
que toda acción debe producir un resultado y que para que exista pues responsabilidad penal, el resultado producido debe ser coherente con la conducta realizada. Debe haber entonces una conexión entre la conducta y el resultado. Esa es la teoría de la causalidad. Y esta teoría causalista, de la causalidad causalista, como se le llama, es la que todavía mantiene el Código Penal guatemalteco en su artículo 10. Si vemos el artículo 10 del Código Penal nuestro, establece la relación de causalidad y dice: los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fuera en consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. Esa relación de causalidad del artículo 10 es parte de las teorías de la acción. En otro momento, la causalista fue superada o mejorada por la teoría finalista. Y la teoría finalista lo que advierte es, para que sea delictiva, por la voluntad. Porque toda conducta humana delictiva resultado o debe perseguir un resultado. Esa persecución del resultado tiene que tener como su base. Y esa es la teoría finalista. La teoría finalista entonces habla precisamente de la acción o conducta humana voluntaria para la comisión de un delito. Si no existe voluntad en la comisión de un delito, aparece el elemento negativo, aparece la falta de acción. En el momento en que no aparece la voluntad del sujeto activo, en ese momento aparece la falta de acción como elemento negativo, la ausencia de acción. Y podemos nosotros advertir algunos casos de ausencia de acción, de acuerdo a nuestro Código Penal vigente. Por ejemplo, la fuerza física y resistencia advierte el violentado por fuerza irresistible es una acción relevante para el derecho. Se considera como un mero instrumento. En cambio, el que realiza la fuerza sobre el otro es quien responde como autor. Y esto es lo que efectivamente el Código Penal nuestro estipula como una causa de inculpabilidad en el artículo 25, numeral 2. Y dice el artículo 25, son causas de inculpabilidad 2, fuerza exterior. Causa de inculpabilidad, para que ustedes se vayan familiarizando, es aquella que excluye de responsabilidad penal. Excluye de responsabilidad penal. Y acá dice la fuerza exterior, dice ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible, directamente empleada. Para que ustedes puedan advertir esto, podemos poner algún ejemplo bastante sencillo y coloquial. Un sujeto que va a una tienda de zapatos, quiere comprarse un par de zapatos, y está en la vitrina viendo los diferentes modelos. Él está viendo, este es el sujeto A, pero
viene el sujeto B, llega y le da un severo empujón, de tal manera que y cae sobre los zapatos. En el momento de que eso sucede, el agente de seguridad de la tienda detiene al sujeto A y le dice: mire usted, que quebró la vitrina, pues, y ahora tiene que pagar el vidrio, son 3,000 quetzales. Y mire cómo dejó los zapatos. Él dice: yo no fui, yo estaba viendo y a mí me empujaron. La verdad es que fue el sujeto B el que pasó, le dio un empujón de tal manera que quien quería causar daño a la vitrina era B, y utilizó al sujeto A como instrumento, que es lo que dice acá. Y eso es lo que se llama fuerza física irresistible. Esa fuerza física irresistible lo que advierte es una ausencia de acción. El código lo tiene como una causa de inconstitucionalidad en el artículo 25. Otro caso sería los movimientos reflejos. Los reflejos físicos o movimientos instintivos no constituyen acción, pues tales movimientos no están controlados por la voluntad. Por ejemplo, quien tiene una convulsión epiléptica y como consecuencia de esa convulsión epiléptica causa un daño, pues no tiene responsabilidad penal porque no actuó voluntariamente. Hay falta de acción, hay ausencia de acción, porque se trata de un movimiento reflejo, una convulsión epiléptica que no podía manejar, pues que no está de acuerdo a la voluntad que él tenía. Ese es un segundo ejemplo. Pero un tercer caso sería los estados de inconsciencia. Por ejemplo, los sonámbulos. En el caso de un sonámbulo, si puede realizar en su estado de sonambulismo, pues un acto que lesione o ponga en peligro un bien jurídico tutelado, un bien o una persona. En este caso vamos a decir que esta conducta del sonámbulo es un estado de inconsciencia donde se advierte que no hay acción voluntaria. No hay una acción voluntaria. Y si no hay una acción o conducta humana voluntaria, como exige la teoría finalista, entonces no hay responsabilidad penal porque aparece el elemento negativo. Es importante advertir entonces que la acción es un actuar, es un hacer, pero esa acción o conducta humana delictiva puede devenir en hacer o en un no hacer. Eso es importante. Es decir, la omisión. En este caso vamos a hablar de que la omisión, cuando es voluntaria, también se advierte como una conducta humana que puede ser delictiva. Es decir, no hacer algo cuando se está obligado a hacer. Esa es la omisión. El cirujano que opera con un instrumento, con instrumentos no desinfectados, por ejemplo. Es decir, es una omisión, pero esa omisión es delictiva. Porque la omisión penalmente relevante es la omisión de la acción jurídicamente esperada.
La omisión que importa pues al derecho penal es aquella que alguien debió de realizar porque estaba obligado a hacerla. Entonces nosotros que hay delitos de acción por hacer algo que no debería hacerse, pero hay delitos de omisión por no hacer algo que debería de hacerse, por no hacer algo que debería de hacerse. Entonces esto pues nos lleva a lo que se ha denominado las formas de operar de la acción o conducta humana delictiva. Operar de la acción o conducta, un obrar activo y un obrar pasivo. Pero tanto el obrar activo como el obrar pasivo, cuando son voluntarios, obviamente son acciones delictivas. Cuando hablamos formas de operar de la acción o conducta humana, hablamos en primer lugar de los delitos de acción o comisión. Son de cuando la conducta humana hace algo que infringe una ley prohibitiva. Por eso se llaman delitos de acción o comisión. Realiza una conducta haciendo algo que infringe una ley prohibitiva. Por ejemplo, dar muerte a una persona en el homicidio. El homicidio lo comete quien diere muerte a una persona. Si A da muerte a B, A está actuando como un delito de acción o comisión, porque está realizando una conducta humana que infringe una ley prohibitiva. Infringe la ley que prohíbe matar, por ejemplo, en el artículo 123. Entonces, una primera forma de operar de la acción es en los delitos de acción o comisión. Hacer algo, no hacer. Pero luego, en segundo lugar, tenemos los delitos de pura omisión. Estos delitos de pura omisión son los denominados delitos de omisión propia. En ellos, la conducta humana consiste en no hacer algo infringiendo una ley preceptiva. Aquí el sujeto no hace algo, pues delito de omisión, teniendo, por ejemplo, por obligación realizar algo. Tiene la obligación de realizar algo que no hace. Y tenemos como ejemplo la omisión de prestar auxilio a un menor de 10 años del artículo 156 del Código Penal. Es decir, la omisión de prestar auxilio a un menor de 10 años que se encuentra amenazado de un inminente peligro. Esta omisión de prestar auxilio está infringiendo la obligación que tiene el sujeto de prestar ese auxilio. Al no hacerlo, hay un delito de pura omisión, omisión propia, porque él está obligado a prestarle auxilio a un menor de 10 años que se encuentra en inminente peligro, según el artículo 156 del Código Penal. Omisión de auxilio es decir, quien encontrado perdido o desamparado a un menor de 10 años, válida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario, según las circunstancias, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 25 quetzales. Eso es un delito de pura omisión, porque el sujeto está obligado a hacer algo, porque la ley se lo exige, y él no lo hace voluntariamente. Luego tenemos un tercer caso de delitos de comisión por omisión. Se comete el delito por omitir una acción. Por eso se llama delito de comisión por omisión. Quiere decir que se infringe una ley prohibitiva mediante la infracción de una ley preceptiva. La madre que da muerte a su hijo de 5 años
al no proporcionarle los alimentos que éste por sí solo no puede proveerse, por ejemplo. Comete el delito de parricidio por omisión. Ese es un delito de comisión por omisión. Comete el delito de parricidio al darle muerte a su hijo de 5 años por no proporcionarle los alimentos que tenía la obligación de proveérselos. Es decir, hay una conducta humana, o sea, en este caso de la madre, que infringe una ley prohibitiva mediante la infracción de una ley preceptiva. O sea, comete el delito por omitir una conducta. Es decir, comete el delito de parricidio por omitir la conducta de darle alimentos a su hijo de 5 años, de 5 días, de haber nacido. Él no puede pues, proveerse de alimentos de comisión por omisión. Y luego están los delitos de simple actividad. Simple actividad son contrarios a los de resultado. Es decir, no se requiere de un cambio efectivo en el mundo exterior, no se requiere de un resultado. Es suficiente con la simple conducta humana, con hacer algo. Por ejemplo, el acto de un sujeto de participar o de inscribirse como parte de una asociación ilícita, de un grupo ilegal, por ejemplo, de un grupo delictivo. Solo el hecho de inscribirse y de pertenecer al grupo constituye ya un delito, sin que hubiera hecho absolutamente nada, sin que hubiera hasta ese momento lesionado a nadie, ni realizado ninguna otra conducta. Basta con pertenecer al grupo. Es un delito de simple actividad. Estas son 4 maneras, pues, formas de operar de la acción. Delitos de acción, omisión, como el homicidio, los delitos de pura omisión, omisión de prestar auxilio en menores de años, 156. Los delitos de comisión por omisión, cometer un delito por no haber realizado una conducta, el parricidio de la madre. Es importante acá, tal vez advertir en estos delitos de comisión por omisión, lo que establece el artículo 18. El artículo 18 habla de comisión por omisión. Evita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar si lo hubiera producido. La madre que por no darle de comer a su de 5 días de edad. Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar responderá como si hubiera producido. Artículo 18. Y luego delitos de pura actividad. Muy bien. Tenemos todavía un par de puntos, les voy a robar unos minutos más, y tenemos el siguiente que se refiere al tiempo y al lugar de comisión del delito. Cuando hablamos de tiempo y de lugar de comisión del delito y lo que queremos saber es cuándo se cometió el delito y dónde se cometió el delito. Cuándo se cometió el delito es tiempo. Dónde se cometió el delito es lugar. Y ello lo establece claramente el artículo 19 y 20 del Código Penal. Cuando nos preguntamos cuándo se cometió el delito, vemos el artículo 19 del Código Penal y dice tiempo de comisión del delito. El delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión, en el momento en que debió realizarse la acción omitida. ¿Cuándo se cometió el delito? Y luego tenemos la pregunta, ¿dónde resuelve el artículo 20 del Código Penal? Dice, el delito
se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Y luego, pues, tenemos como último punto de esta agenda lo relativo a iter criminis. Acuérdense que estamos viendo la acción o conducta humana delictiva como primer elemento positivo del delito. Y el iter criminis es lo que técnicamente se conoce como camino del crimen. Es la vida del delito desde que nace en la mente de su autor hasta que lo consuma. Y este iter criminis, la vida del delito desde que aparece en el objetivo hasta que lo consuma, puede advertirse en dos fases. Es decir, el iter criminis tiene dos fases, la fase interna y la fase externa. ¿A qué se refiere la fase interna? La fase interna del iter criminis se refiere a las voliciones criminales. Las voliciones criminales no son más que ideas delictivas nacidas que mientras no se manifieste o mientras no se exteriorice de manera objetiva, no implican responsabilidad penal. Lo que queremos decir en la fase interna es que los pensamientos por sí solos no delinquen. Los pensamientos por sí solos no conllevan responsabilidad penal. Alguien puede estar o a robar tal cosa o qué sé yo. Todas sus voliciones criminales, sus ideas que si están solo en su mente, si no las exterioriza, si no se manifiesta, delictivos. Y esas voliciones criminales o pensamientos delictivos por sí solos no constituyen delito. No hay responsabilidad penal. La responsabilidad penal nace de la fase externa. Y en esa fase externa del iter criminis comienza cuando el sujeto activo exterioriza la conducta que tramó en la fase interna. En este momento principia a atacar o a poner en peligro el bien jurídico tutelado protegido por el Estado. Entonces, esa fase externa principia cuando principia a exteriorizar los actos propios del delito. Ahí es importante advertir lo que establece nuestro código en el artículo 17, donde habla de la proposición y la conspiración. Artículo 17 dice conspiración y proposición. Hay conspiración cuando dos o más personas conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Y hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. La conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito solo son punibles en los casos que determinen expresamente. Una vez que ha empezado, que ha iniciado la fase externa, la comisión de un delito, pueden suceder varias cosas. Una vez que ha empezado la fase externa, pueden suceder varias cosas. De acuerdo al Código Penal guatemalteco, pueden haber 4 situaciones que son importantísimas y que ustedes deben tener muy, pero muy claro. El delito puede quedar consumado, según el artículo 13. Artículo 13 del Código Penal. El delito es consumado cuando concurre
necesariamente todos los actos propios del delito lo integran, lesionando, poniendo en jurídico tutelado sanciona de acuerdo al artículo 62 del Código Penal, que es la aplicación penal al autor del delito consumado, la aplicación de la pena. Artículo 62 era la aplicación de la pena al autor del delito consumado, que espero que usted lea. Entonces, el delito consumado lo tipifica o lo establece el artículo 13. Y si se produce el delito consumado, se sanciona de acuerdo al artículo 62 del Código Penal. Puede ser que el delito no se consume y no se va a consumar por causas independientes a la buena voluntad del sujeto activo de cometerlo, pero por causas independientes a su voluntad ya iba a cometer el robo cuando llegó la policía. Entonces ya no lo cometió. Entonces lo capturaron y entonces se trata de tentativa, en este caso de robo. ¿Qué es la tentativa? La tentativa la fundamenta el artículo 14 del Código Penal. Dice, hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos, y no se consuma por causas independientes a la voluntad de la gente. Esto quiere decir, pues, que el sujeto activo mantiene la finalidad de cometer el delito. Es decir, mantiene la intención de cometerlo, pero no se produce por causas independientes a su voluntad. En todo caso, se sanciona de acuerdo a los artículos 63 y 64 del Código Penal. Les agradecería que vayan tomando en cuenta todos los artículos que vamos identificando. Entonces, la tentativa que se produce cuando por causas independientes a la voluntad del sujeto no lo puede producir, se castiga en atención al artículo 14 y se sanciona de acuerdo a lo que establece el 63 y el 64 del Código Penal. El 63 dice autor de tentativa consumado y el 64 dice al cómplice de tentativa. Al autor de tentativa y al cómplice de delito consumado se le impondrá la pena sin delito consumado, tercera parte. Y al cómplice de tentativa, a los cómplices de tentativa se les impondrá la pena que le dicen de delito consumado rebajada en 2/3 partes. 63 y 64 para frenar la tentativa. Luego tenemos que hay veces que el sujeto activo tiene toda la intención de cometer un delito, pero lo está haciendo con medios totalmente inadecuados para cometerlo. Y eso es lo que se llama en el Código Penal tentativa imposible. La tentativa imposible, por ejemplo, querer matar a un muerto, querer envenenar a una persona, pero con azúcar, con vitaminas. Entonces es tentativa imposible de acuerdo al artículo 15 del Código Penal. El artículo 15 dice, si la tentativa se efectuara con medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible, el autor solamente quedará sujeto a medidas de seguridad. Es decir, pues que si un sujeto comete una tentativa imposible, se le advierte, pues no hay la comisión de un delito, porque no se puede consumar de ninguna manera, pero sí se advierte en él indicios de peligrosidad y puede ordenarse alguna medida de seguridad. Y finalmente tenemos el desistimiento, artículo 16.
El desistimiento del artículo 16 dice, cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo. Solo se le aplicará sanción por los actos ejecutados, si estos constituyen delitos por sí mismos. Y aquí lo que hay que dejar claro es que este es el desistimiento de la acción penal. Cuando un sujeto va a cometer un delito, está resuelto a cometerlo, lo puede cometer, pero él voluntariamente se arrepiente. Ya cuando está para tomar las joyas, él voluntariamente dice, no puedo hacer esto, y desiste. Si desiste de cometer el delito, entonces no hay responsabilidad penal. Esto se llama desistimiento de la acción penal, a menos que los actos que haya realizado por sí mismos constituyan delito. Entró a la iglesia para robar algunos objetos, pero para entrar dañó la puerta, quebró la puerta, entró por la fuerza. Pero ya cuando estaba para llevarse los objetos, voluntariamente desistió. No hay responsabilidad entonces por lo que quería robar, pero sí responsabilidad por los daños y perjuicios que él causó. Esto es lo que el artículo 16 establece. Aquí lo que tenemos que tener claro para finalizar es que no es lo mismo este desistimiento de la acción penal delictiva que el desistimiento procesal que establece la ley adjetiva en nuestro país. El desistimiento procesal es el del sujeto que es querellante, por ejemplo, en un proceso penal. Es decir, se ha convertido en querellante por un delito, pero luego en el proceso él voluntariamente desiste de seguir el proceso en contra de otra persona. Ese desistimiento procesal no es del que estamos hablando acá. Acá estamos hablando del desistimiento de cometer un delito, del artículo 16 del Código Penal. Eso tiene que quedar muy claro. Muy bien, entonces, pues rápidamente, de manera más o menos en la medida de tiempo, hemos concretado el primer elemento positivo del delito, la acción o conducta humana. Esa acción o conducta humana que tiene como elemento negativo la falta de acción o conducta humana. Así vamos a seguir analizando cada uno de los demás elementos positivos y negativos del delito, de aquí en adelante. Es decir, el jueves tenemos en nuestra clase virtual la tipicidad, como positivo y la tipicidad, y así vamos a ir agotando cada uno de los elementos. Así es que les vamos a enviar las agendas correspondientes. Muchas gracias por su atención, que estén bien, pasen feliz tarde. Feliz tarde, licenciado, muchas gracias.